Embarazo adolescente aumenta en Perú. En zonas rurales llega hasta el 18.4%. Hay una noticia reciente de la República acerca de este tema que se basa en las estadísticas del INEGI del año pasado, que salieron este año sobre esto, y es mucha la brecha relacionada a años anteriores y también en zona urbana y rural. Ahí, Johnny, puedes comentarnos un poquito más. Claro, para entrar en perspectiva, ahorita hay 9.600.000 aproximadamente de niños, niñas y adolescentes en todo el país, lo que quiere decir que si ahorita hay un 9.2%, esto quiere decir que estaríamos aproximadamente ya llegando al 1.000.000 de embarazos adolescentes a la fecha. ¿Cuáles son las implicancias del embarazo adolescente? Según las investigaciones, es que lo primero que pasa, deserción escolar, especialmente en zonas rurales. Entonces, si ahorita estamos con una cifra tan grande, teniendo 1.000.000 de embarazos adolescentes, de esta cifra, al menos el 50% de estas niñas no van a continuar sus estudios, van a dejar la escuela, se van a dedicar pues al cuidado, ¿no? Principalmente. Y eso evidentemente pues también hay estudios, ¿no? Aumento de pobreza, también desemboca en todo lo que es la economía familiar, ¿no? Y creo que también no hay que perder el punto en que en zonas urbanas, bueno, es un 6.8, en zonas rurales es 18.4, que es altísimo. Y recordar que muchos de estos casos pueden ser por casos de abuso también. La cifra revela el embarazo adolescente en general, pero no hace, digamos, la distinción entre si fue con alguien de su edad, si fue con alguien que le hizo algo. Por nuestra experiencia trabajando en zonas rurales, en GRADE, con Proyecto Creer y también otros proyectos en los que hemos estado, lo que más pasa es lo que llaman el padrinaje, en que son personas muy mayores que están con chicas muy jóvenes. Incluso en algunas zonas prácticamente hay algún vecino que las violó, y en lugar de que la familia las proteja, se van con esa persona y empiezan su familia de esa forma. O sea, hay una serie de violencias que también están implicadas en este número, ¿no? En este 18.4, que también no hay que perder de vista. Totalmente lo que dices, Ale, y conectándolo con uno de los videos pasados, ¿no? Que justamente se estaba prohibiendo, bueno, se estaba recomendando prohibir textos escolares relacionados a lo que es la educación sexual integral. Precisamente estos textos lo que hace es prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Cómo percibir que estás en posible riesgo de algún tipo de abuso, ¿no? Cómo identificar este tipo de situaciones y cómo poder evitarlas, ¿no? A quién pedir ayuda, a quién acudir. Eso es lo que hace la educación sexual integral. Y lo que está haciendo este país es darle la espalda a eso y precisamente hacer que estas cifras probablemente aumenten en los próximos años, ¿no? Porque si nosotros ahora no cuidamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, va a haber probablemente más embarazo adolescente y por ende más abuso, como tú mencionabas, Ale, ¿no? Y que eso, bueno, desemboca en diferentes situaciones que son de las algunas que ya había mencionado, ¿no? Que es como deserción escolar, pobreza, pero también maltrato físico, psicológico, porque una situación familiar como la que mencionabas en las que las chicas se tienen que ir con su abusador, eso también hace que se incremente esa situación de violencia, ¿no? Y bueno, ni Sí. hablar de las situaciones psicológicas que eso implicaría, ¿no? Sí, eso, exacto. O sea, a veces hablamos de embarazo adolescente y parece un término más, pero no, como tú dices, o sea, puede significar violencia en la familia, fuera de la familia, puede significar problemas mentales también, porque una niña no está preparada, no está lista para ser mamá, problemas económicos, pobreza, el ciclo de pobreza que sigue, pobreza multidimensional, porque no es solamente monetaria a veces. O sea, tiene una serie de factores que nos afectan en la familia, pero también como sociedad. Y creo que una gran solución a este tema, que se ha explorado en muchos otros países, repetimos, no estamos inventando la pólvora ni nada, como dice Jaime Saavedra, en muchos países avanzados se habla de educación sexual integral. En el Perú, por tanto conservadurismo, se está vetando el término cuando en realidad es necesario. Entonces, como políticos le pueden cambiar de nombre para que la gente esté tranquila, al final va a ser lo mismo, porque es necesario que en el colegio se hable de este tema relacionado a prevención, relacionado a reconocer este tipo de cosas. La gente justifica este tema diciendo, no, pero eso ya uno lo sabe porque en la familia te lo enseñan, o porque ya uno se da cuenta cuando crece. No es cierto, o sea, la estadística es clara.
Y también, por ejemplo, yo que trabajo con muchas chicas, mujeres de distintas edades, no es obvio. Cuando no te lo dicen en la familia, no hay nada obvio. Cuando no te lo dicen en la escuela, no te das cuenta. Cuando hay violencia, cuando hay una diferencia de edad gigante, porque muchos de estos casos también son por diferencia de edad grande, la gente no se da cuenta. Entonces es necesario que la escuela tome cartas en este asunto, el Ministerio de Educación, obviamente las familias también hablar sobre estos temas para prevenir y nada, eso en general. Justo también retomando lo que mencionaste con las implicancias psicológicas, hay algo de lo que no se habla mucho y es de la depresión postparto, ¿no? Que en realidad le pasa a muchas mujeres, ¿no? Que cuando dan a luz hay un periodo por el tema hormonal, pero también por la situación y el contexto por el que están viviendo, que están como que súper proclives a sentirse mal, bajas en todo lo que es el tema energético, de nutrientes y todo, que hace que exista una depresión al final, ¿no? Entonces ahora, incluyamos esta depresión postparto que digamos que le pasa incluso a mujeres en una situación psicológica, vamos a ponerlo en términos normales, digamos, ¿no? Con una situación económica también normal, con apoyo familiar, le sucede. Ahora imaginemos a un adolescente que sufrió de abuso, ¿no? En una situación de pobreza, ¿no? En la que le están obligando a vivir con su abusador, ¿no? Y que ahora va a tener que tener la enorme responsabilidad de ser madre, es decir, de cuidar a otra persona. Entonces ahí ya no estamos solamente hablando de depresión postparto, digamos la habitual, sino algo mucho más fuerte, ¿no? Que necesita de un tratamiento mucho más especializado, ¿no? Y bueno, en las zonas rurales digamos que este tipo de tratamientos son mucho más complicados de obtener, ¿no? Entonces ahí también estamos hablando de un problema estructural porque el país le está dando la espalda a todas estas personas, a todas estas chicas que están saliendo embarazadas siendo adolescentes, ¿no? Entonces es algo también que nuevamente nos deja que pensar, ¿no? Y bueno, porque la escuela también al final, cuando hay embarazo adolescente, bueno, hay escuelas y escuelas, ¿no? Pero muchas veces la escuela también te da la espalda dependiendo de qué tan conservadora sea o no. Hay escuelas en las que yo me he topado que es mal visto que una estudiante vaya con su pancita ya embarazada, ¿no? Porque los padres, las madres empiezan a hablar, ¿no? Entonces, en lugar de apoyar que una persona continúe sus estudios, lo que hacen más bien es relegarla, ¿no? No hablar del tema, nunca sucedió, cuando en general suele ser la escuela quien tuvo la oportunidad de haberlo prevenido y no lo hizo, ¿no? Y creo que con esto hacer un llamado, ¿no? A las escuelas, hablar del tema y que si ya pasó, que dejen que sus alumnos vayan. O sea, no pasa nada porque estén atendiendo clases con su pancita. Y bueno, ya de repente sale un poco del tema educativo y es otro tema para hablar de largo, pero en un pequeño paréntesis, yo también como mujer hablando de este tema, es el tema del aborto en el Perú, ¿no? Que lo vamos a tratar con más énfasis seguramente después, pero ¿cuántos de estos casos han sido por violencia sexual y que de repente recién ha salido felizmente la ley sobre la entrega del kit en estos casos? Porque hay muchas niñas, sobre todo en áreas rurales. En áreas rurales no hay ni siquiera postas cerca, Johnny, nosotros hemos estado ahí muchas veces. No hay nada, no hay nada. Entonces, obviamente a una niña le pasa esto, ¿qué kit va a llegar hasta ahí, no? Entonces, ha habido casos horribles, por ejemplo, aquí en Cajabamba, en muchas zonas otras rurales, de casos de abuso del abuelo, de ambas, o sea, por el lado de la mamá, de papá. Las pobres niñas que necesitan tener sus pastillas para no tener un bebé a tan corta edad y el Estado que se demora y las hace sufrir y salen en las noticias. O sea, es una revictimización horrible, cuando creo que también hay que empezar a analizar el camino, ¿no? de este tipo de soluciones que hay en el mundo, que está para explorar también en otro capítulo. Sí, totalmente de acuerdo, Ale. Bueno, esta es una realidad que lastimosamente estamos viviendo en este país, ¿no? Como ya lo hablamos antes, 9.2% de todo el país de adolescentes han salido embarazadas, ¿no? 18.4 me parece, ¿no? En la zona rural, que son cifras escandalosas, ¿no? Así que nuevamente Sí. para reflexionar esto, que ojalá podamos mejorar más adelante, ¿no?
Sí, Johnny, que preocupa que va en aumento y que esperemos que a través de la discusión de estas cosas, de hablar en las familias de estos temas, en las escuelas, pues vaya reduciéndose, ¿no? Esperemos que tengamos autoridades Y que se buenas preocupen, políticas también. Sí. autoridades y políticas que se preocupen por estos temas. Y bueno, entonces dejamos acá por ahora este episodio y nos vemos en el siguiente. Cuídense. Sí. Vean los Adiós. capítulos anteriores. Claro que sí, véanlos.